Hola, soy Silván, soy actor y esto es 50 cosas sobre mí. Nací el 29 de octubre del 90, igual que Amarna, que no lo sabe nadie. Mismo día, mismo año. Tengo 5 mascotas. Dogo Merlé, boxer de 12 años, pichón maltés, un labrador color chocolate y una gata que es una ragdoll. Mi primera consola fue la Super Nintendo. Tengo mogollón de cicatrices, igual tengo más de 30 cicatrices. Tengo mogollón en las manos, tengo esta de aquí, estas dos de aquí, tengo una debajo del pezón derecho. Tengo este de aquí, en las rodillas, de las operaciones. Mi problema es que tengo una piel de mierda. Cualquier corte que me hagan se me queda cicatriz y entonces pues eso, tengo tropecientas mil cicatrices. Esto es una quemadura colándome en una obra. Las de las rodillas son de operaciones. Tengo esta de que me caí con 6 o 7 años. La del pezón es de un gato que tiré al agua y se me quedó colgando con la uña. No me he roto ningún hueso. Lo que sí que he hecho es romperme los ligamentos de las rodillas 3 veces y media. Yo jugaba baloncesto y me rompí la izquierda entrenando, luego me recuperé y me rompí la derecha. Luego no me operaron bien, tuvieron que volver a abrirme y luego me los he vuelto a romper hace poquito y rotos se van a quedar. No hace falta operarme porque tengo mucha tracción en las piernas del cuádriceps, tengo mucha fuerza de cuádriceps y no tengo la rodilla estable, así que lo que aguante. Bueno, yo soy catalán, español. Bueno, mi padre y mi madre nacidos ambos aquí. Mi abuela paterna sí que era de Sevilla, pero el resto todos de aquí, ven catalans que son. Mis hobbies, pues sobre todo para baloncesto, me encanta el baloncesto. Antes jugaba mucho a los videojuegos, ahora ya no tanto. Y hobbies me encantan los cómics. No tanto comprarme cómics, sino como las historias y todo. Me encanta el cine, me encanta ver documentales. Puedo pasarme un día entero delante del ordenador aprendiendo cosas y leyendo y viendo chorradas. No creo que tenga ningún color favorito, pero sí me gusta mucho el color burdeos. No considero que tenga ninguna película ni películas favoritas porque hay demasiado donde elegir y no sabría decirte, y aparte depende de mi estado de ánimo, veo una, veo otra. Me gusta Guy Ritchie, Nolan, cualquier persona que pueda contar una buena historia me parece bien. Ahora mismo te puedo decir que estoy escuchando desde que murió Chester mucho Linkin Park. Estoy recuperando Linkin Park porque lo escuchaba mogollón cuando tenía 15 años, pero es que escucho de todo y de todo es de todo. También escucho reggaetón a veces. Con la música hay algo que me pasa y es que igual encuentro una canción que me gusta mucho, pero luego soy idiota y me la pongo en loop en el iPod o en el móvil o donde sea y la escucho una y otra vez y pues la quemo en 5 días y entonces paso de adorar a una canción a odiar una canción. Mi actor preferido ahora mismo es Tom Hardy y una actriz que me gusta mucho es Charlize Theron. Yo de pequeño quería ser un superhéroe, me daba igual cuál, en realidad cualquier poder me servía, pero sí puedo decirte que más de Marvel que de DC. A mí me leían cuentos de pequeño que no eran cuentos, o sea, mi padre en vez de leerme cuentos lo que hacía era contarme historias de superhéroes y así me he quedado. Que quiero ser un superhéroe. Mi favorito igual podría ser Lobezno, tengo una gorra de Lobezno, el Capitán América, mientras sea de Marvel me parecen todos bien. No solo me gustan los cómics americanos, pero también soy muy fan de manga, anime, hentai. Y sí que te puedo decir que tengo un cómic japonés preferido que es Berserk y estoy indignadísimo con la mierda que han hecho con el anime. Yo soy una persona introvertida que se ha forzado mucho tiempo para llegar a ser extrovertida. Me cuesta mucho ser extrovertido, pero me considero una persona extrovertida, pero porque me he trabajado mucho durante mucho tiempo para no ser una persona cerrada y porque en realidad he sido introvertido mucho tiempo de mi vida, pero en realidad me encantaba, quería tener amigos, quería salir con gente y entonces pues a través de ir forzándome poco a poco yo creo que ahora soy una persona bastante, a veces demasiado extrovertida. Me cuesta mogollón decir que no a las cosas, soy una persona que le gusta complacer a la gente, es uno de mis defectos principales diría, y me cuesta no tener contenta a la gente, o sea que me cuesta mucho decir que no. Pues igual que me he forzado mucho a ser extrovertido, también me he forzado a ir a sitios donde hay mucha gente, como conciertos, salones eróticos, mogollón de sitios con peña. Me agobio mucho cuando hay mucha gente, no me gusta mucho salir de fiesta en sitios muy abarrotados. Entonces no me gusta, pero sí que es algo que, claro, al final si va todo el mundo, pues tú también quieres ir y no quieres quedarte en casa solo y aburrido, ¿no? Entonces me esfuerzo a ir, pero no es algo que disfrute mogollón. Del primer concierto al que fui no me acuerdo, sinceramente, pero sí del último. Y el último fue un concierto en Toledo, del grupo Novedades Carmina, como salía en su videoclip, que deberías haber visto ya. Pues nos invitaron a ir y fui a verlos, y muy guay. Los documentales que acostumbro mirar son sobre todo de historia. Soy un chico que le gusta mucho tanto la novela histórica como
si es historia griega o historia romana, o Macedonia también me gusta mucho. Y sobre todo, igual que y películas y libros y todo, todo lo que sea historia es bien para mí. Soy una persona que se enamora fácilmente, pero también se cansa muy fácilmente, con todo. Comidas, personas, grupos, películas, todo. Digamos que me considero demasiado exigente y a veces la gente me cansa. Yo me acuerdo de pequeño dibujar muchos dinosaurios y me acuerdo de mi padre explicarme que si dibujaba un dinosaurio con las alas cerradas así y eran así, luego cuando las abrían no podían ser así. Y es un recuerdo que tengo grabado en la cabeza, o sea que sí. Me acuerdo de dibujar, aparte, y supongo que aparte de dinosaurios, pues eso, superhéroes a punta pala y monstruos, seguramente. Pues antes de meterme en el porno, estuve de cámara en una televisión local. También he estado en una fábrica, en una cadena de montaje, no de montaje, pero sí los que pintan las botellas de plástico, en un punto Trubada, ya buscando qué es, y creo que ya está. Me dan mucho mal rollo las orcas. No me preguntéis por qué, pero no me gustan las orcas. Me gustan todos los animales, los amo a todos, pero las orcas me dan yuyu, no sé, Y mira que he visto Libertad Willy, sí, pero no me caen bien las orcas, no sé qué pasa. Me da miedo el mar abierto, me da bastante yuyu cuando meterme en el agua, por ejemplo, cuando coges un patinete de estos de pedales y te tiras en medio del mar y ves que es tan hondo y es infinito, me da bastante yuyu. Soy una persona mogollón de casera. Me gusta bastante poco irme de fiesta. Me gusta irme de fiesta, pero poco. La cosa que guardo a la que le tengo más cariño, lo que podríamos llamar mi tesoro más preciado, son unos zapatos, porque yo cuando nací con las piernas así, es así, ¿vale? Y andaba raro, que las rodillas se chocaban entre ellas. Entonces lo que hicieron los ortopedas, supongo que es, me hizo unos zapatos con los pies así, cuando era súper pequeño, un bebé. Y llevan un hierro en medio y para que andase con las piernas separadas, o sea, como un pato. Cargando bien, ¿eh? Pero sí que la tendencia en mi cuerpo era poner las rodillas para acá y hicieron que las pusiese para allá. Y son unos zapatos así de pequeñitos con un hierraco en medio y lo tengo guardado en casa. Tengo miedo relativo a la oscuridad. Quiero decirte, si estoy solo en casa y está oscuro, pues me va a traer el pairo bastante. Pero sí que es verdad que yo soy un chico muy de montaña. Hay sitios que a veces dan yuyito. Si no conozco el sitio, igual la oscuridad me da un poco de flojera de ano. Me gusta mucho cocinar. Considero que soy un buen cocinero, sé hacer casi de todo. Y si no sé hacer, lo miro y lo pruebo. Me gusta cocinar sobre todo porque me da hambre. Mi padre trabajó de cocinero durante mucho tiempo. Mi plato preferido no es un plato, es un menú entero. De aperitivo son bacon cheese fries. Son patatas fritas con bacon y queso. Luego me gustan mucho los fusilli con salsa de crema de leche, pero con trocitos de chorizo y espinacas. Y luego de postre un brownie con helado de limón. Me gusta mogollón mezclar chocolate con limón. No sabría decirte un libro favorito, sí que te puedo decir el libro que me estoy leyendo ahora, aunque te tengo que decir que no me acaba de... es Patria. Y lo que sí que puedo decirte es que cuando lo deje lo que tengo pensado es releerme la trilogía de Escipión de Santiago Posteguillo. Uno de los momentos más importantes de mi vida creo que fue el momento de ponerme a estudiar criminología. Yo estudié audiovisuales, hice un posgrado, intenté entrar en el SCAC, estuve trabajando en la tele, como he dicho, pero vi que había, aparte de esta vena más artística, digamos, había una vena más social que me llenaba bastante, y con criminología y luego el posgrado de violencias machistas y tal, creo que ha sido un punto y aparte o punto y seguido de mi vida bastante durillo. Esto me viene porque siempre desde muy pequeñito he pensado que lo importante es dejar algo en el mundo, y siempre había pensado que sería de forma de ficción o de una forma más artística. En uno mismo la sensación que te deja es para mí mucho más gratificante. Tropecientas manías. Tengo misofonía, no soporto la gente que come haciendo ruido, no soporto la gente que huele, ni bien ni mal. No me gusta la gente desordenada, no me gusta ver cosas desordenadas, aunque luego, por ejemplo, tú ves mi habitación y es una mierda. Pero yo dentro de mi desorden me aclaro. No me gustan las puertas abiertas, no me gusta darle la espalda a las puertas, me gusta muy poco comprarme ropa. Me gusta la ropa, pero me gusta aprovechar la ropa. Tengo pantalones desde hace 7 años, tengo una sudadera que me dura desde hace 10 años. Me compro poquísima ropa y me parece poco responsable y consumista la gente que compra mucha ropa, o gente que compra ropa que no se va a poner o se va a poner 1 o 2 veces en su vida.
Tengo 4 tatuajes, que en realidad son 3, pero el de la espalda, que está partido en 2 porque lo hice en 2 veces, y luego tengo uno en cada parte de la cadera, que son 2 palabras en griego. Sí, tengo que decirte que los tatuajes que llevo los he diseñado yo, siempre los diseño yo. La gente que se hace tatuajes porque, qué bonito es, lo respeto, me parece súper bien, pero yo no lo haría con mi cuerpo. No soy alérgico a nada, pero soy intolerante a la lactosa y no soporto ni el kiwi ni el plátano. Con zapatos un buen día mido 1,90. En realidad mido 1,88 y medio, casi 1,89. Soy bastante alto. No me considero una persona torpe, soy bastante habilidoso, la verdad. No se me acostumbran a caer las cosas. Depende de lo que haya dormido, también es verdad, pero no soy una persona muy torpe. Se me da muy bien fichar a las personas. Tengo... Si no sabéis lo que es, podéis buscar lo que es el enneagrama. Tengo un curso, bueno, 2 en realidad, que lo que hacen es ayudarte a identificar de qué pie calza cada persona y dónde ubicar. Es una herramienta más de psicología que te ayuda a entender a la gente. Canto como el culo, canto muy mal. Me gustaría mucho cantar y ser un gran cantautor. No considero que tenga una voz de mierda, pero no se me da bien cantar. Me gusta mucho conducir, pero no considero que se me dé especialmente bien. No conduzco mal, pero no soy un gran conductor. Me paso horas en YouTube. Un día salgo de casa y digo, estás tirando tu vida a la basura, solo viendo vídeos. Sigo a unos americanos que se llaman Screen Junkies, que son muy guays, que hablan de cine, sobre todo. Sigo a otros que se llaman WatchCat, que hacen experimentos sociales, muy guays. Me acuerdo que el primer youtuber al que seguí es a Wismichu. También sigo al Rubius, sigo a Auronplay, Soy una pringada, me encanta Soy una pringada. Bueno, la verdad es que sigo bastante. Sigo el canal de NBA, obviamente, sigo el canal de la UFC. Sigo muchos deportes también, pero en realidad voy de un vídeo a otro, veo muchos videoclips. Y a Irina, sigo a Irina también. Seguidte a Irina, es muy importante que sigáis a Irina. A mí las personas me gustan, por lo menos que hagan la mitad de deporte que yo. El físico en realidad me da bastante igual, pero sí me gustan las personas sanas de cuerpo, sanas de cabeza. Sí puedo decirte que me gusta el pelo largo, mogollón. Tengo un problema con el pelo corporal. Me gustan los cuerpos naturales, ¿ok? Pero sí que es verdad que si vas a depilarte, entiende cómo reacciona tu cuerpo. Yo, por ejemplo, no me puedo depilar porque me salen mogollón de granos y no queda bien. El vello muy largo tampoco me queda bien. Entonces, pues un término medio. Yo creo que cada cuerpo tiene parámetros estéticos y ciertas cosas quedan bien y ciertas cosas quedan no. Luego, mentalmente, me gusta la gente que me haga reír, con mucho humor, que no juzga. No me gusta la gente de blancos y negros, me gusta la gente que entiende que la vida va de términos medios. Me gusta la gente resolutiva y me gusta la gente que me enseñe cosas. Me gusta la gente que sepa cosas. Me gusta aprender y me gusta la gente que, bueno, eso, que me puede enseñar cosas de la vida, del mundo y de todo. Sonará raro, pero me gusta el olor a perro mojado. Tengo muchos perros y obviamente pues los llevo por el río y por la montaña. Me trae recuerdos de ser pequeñito, de jugar con ellos y me gusta. Me recuerda a mi casa, aunque mi casa no huele a perro mojado, obviamente. Me gusta mucho el campo, me gusta más la montaña que la playa. Si me seguís en alguna red social ya veréis que siempre estoy en la montaña, siempre estoy paseando. Tengo una conexión bastante potente con lo que es la naturaleza. De hecho, donde estamos es donde yo aprendí a caminar de pequeñito. De hecho, esto es una ermita y aquí es donde empecé, más o menos. Tengo algún vídeo, alguna foto de muy baby andando por aquí. Mis series favoritas son Vikings, me gusta más Peaky Blinders, también tengo que decirlo. Snowfall, que es muy guay. Veo mucho anime, y mi anime preferido hasta el momento ha sido Berserk también, soy un poco friki. Death Note, que todo el mundo ha visto Death Note. No pienso ver la peli nueva. Monster, me gustó, es un anime de mis preferidos. Me cabrea mucho la gente que no es capaz de ponerse en la piel de otro. Me cabrea mucho la gente que no se pregunta por qué la gente actúa de la forma que actúa. Discrepo bastante con toda esta gente y me cabrea mucho porque creo que es gente corta de miras. Si tuviese que elegir a 4 personas para sentarme a cenar o comer serían Guy Ritchie, LeBron James, Stan Lee, Daniel Day-Lewis. Toma ya, ¿cómo te quedas? En mi vida personal veo mogollón de porno. Veo porno solo, veo porno con más gente y veo de todo, diría. Sí consumo porno de tubes, depende del día. Igual que me gusta mogollón de gente, también me gustan mogollón de prácticas y de tipos de vídeo. Me gusta mucho producciones como Vixen, Blackett, consumo bastante porno alternativo, consumo bastante porno casero. Mi ordenador es o YouTube o porno. Soy una persona bastante obsesiva. No puedo decirte que me obsesione algo, pero sí que cuando hay algo que me gusta, cuando encuentro algo que me gusta, sí que hasta que no lo sé
absolutamente todo sobre eso, no paro. Aunque sí que es verdad que empiezo con algo y luego igual encuentro algo que desde lo que estoy buscando que no me gustó y lo mando a la mierda. Pero bueno. Tengo una amiga que dice que soy una persona intensita, ¿vale? O sea, eso quiere decir que soy bastante emocional y soy bastante de llorar porque sí. Cuando estoy acompañado es más complicado, pero cuando estoy yo solo y veo el vídeo más tonto me hace llorar y soy de lagrimones fáciles. Me da la risa cuando los vídeos de bebés y perros juntos, me da muchísima risa. Por una parte me da mucha risa esto y luego los chistes con humor muy negro, cuando tocan también me da mucha risa. Cuando no tocan no me hacen tanta gracia. Nada, espero que os haya gustado, yo me lo he pasado muy bien haciéndolo. Darle a like, suscribíos al canal de Irina, si me veis por la calle no cuesta nada saludar o decirme que veis mis vídeos, es bien. Y que un abrazo, a cuidarse. Silban, silban fuerte y tenaz, con tu espada los vencerás. Silban, silban, tú tienes poder, el más valiente tienes que ser. Cruza montañas y valles, busca